Después de días de espera, finalmente Kwang regresa junto a Linda, lo que hace latir su corazón con alegría y miedo al mismo tiempo. Pero, ¿será capaz de sanar el dolor que su desaparición le causó a ella? ¿Podrán la preocupación y la nostalgia de la madre de Kwang y de Linda durante todo este tiempo transformarse en alegría con su regreso? ¿O serán heridas difíciles de sanar? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar esta prueba? ¿Pueden reconstruir juntos la confianza y la felicidad que perdieron? ¿O todo quedará como una herida imposible de borrar? Estas preguntas se resolverán en el video. No olvides dar like y suscribirte al canal para apoyar el emotivo viaje de amor de Linda y Kwang. Y no te pierdas los momentos llenos de sorpresas. Kwang logró bajar del último autobús del día. Su cuerpo estaba agotado después del largo viaje, pero la preocupación seguía atormentándolo. En lugar de apresurarse a regresar a casa, decidió detenerse en un pequeño café a la orilla de la carretera, donde las sillas plásticas verdes siempre están listas para recibir a quien necesite un descanso. Compró una botella de agua, se sentó, cerró los ojos y trató de recuperar fuerzas después del largo trayecto. Lo más importante en ese momento era llamar a su madre para informarle de su situación, para que ella dejara de preocuparse y no tuviera que esperar ansiosa cada noche. Pidió prestado el teléfono de la dueña del café, y aunque su corazón estaba pesado, Kwang trató de mantener la calma cuando llamó a casa. «Mamá, ya he llegado, no te preocupes más, estoy bien». Aunque sus palabras eran simples, estaban llenas de significado, reflejando los días sin contacto, la ansiedad compartida entre madre e hijo. Todo eso se liberó en una breve conversación. Después de la llamada se sintió un poco más aliviado, pero aún quedaba una cosa importante por hacer. Kwang le pidió a un cliente del café que lo llevara a casa. «¿Me podrías dar un aventón?», le pidió con una sonrisa. El hombre aceptó sin dudarlo. La moto comenzó a rodar por las largas calles y luego giró por los callejones dirigiéndose hacia la casa de Kwang. La ansiedad y la impaciencia llenaban su corazón. Aunque sabía que su madre estaba bien después de tantos días sin noticias, no podía evitar sentirse preocupado. Kwang pagó al conductor y rápidamente bajó de la moto, apresurándose hacia la casa que conocía tan bien. La casa seguía igual, sin cambios, pero el ambiente le dio una sensación extraña de lejanía. Caminó por el patio, pero no vio a su madre. La preocupación volvió a invadirlo y su inquietud aumentó. Kwang continuó bajando hasta el final del jardín, donde su madre solía trabajar por las tardes. Entonces la vio. Su madre estaba cuidando los peces en el pequeño estanque detrás de la casa. Aunque era una escena tranquila, el corazón de Kwang se aceleró. Respiró profundamente y luego llamó a su madre. «¡Mamá!». El sonido de su voz sorprendió a su madre, quien se giró con los ojos abiertos, asombrada y casi sin creer lo que veía. Su cuerpo tembló un poco, pero en un segundo corrió hacia Kwang, sin decir una palabra, solo para abrazarlo, como si temiera que si lo dejaba ir, él desaparecería nuevamente. «Kwang, mi hijo, no puedo creer que hayas regresado», dijo ella con voz quebrada, llena de emoción. Kwang, aunque igualmente emocionado, se sintió más tranquilo y en paz que nunca al ser abrazado por su madre después de tantos días separados. Ambos se quedaron en silencio, abrazados como para recuperar el tiempo perdido. Después de un rato, Kwang habló. «Ya estoy en casa, mamá, no te preocupes más, todo está bien». Su madre asintió lentamente con los ojos llenos de lágrimas. Poco a poco se alejaron del jardín y entraron a la casa. Kwang se sentó en su silla habitual mientras su madre le preparaba té, preguntándole sobre los días pasados, su salud y su vida. No tenían prisa, conversaban como si no hubiera nada más importante, como si nunca hubiera existido la separación. Kwang sintió cómo todas sus preocupaciones se disolvían y cómo el cansancio se desvanecía poco a poco.
Madre e hijo siguieron tomando té preguntándose mutuamente sobre los días que habían pasado, y Kwang pudo sentir claramente que después de tanto tiempo separados, cada momento tranquilo junto a su madre era más valioso que nunca. Después de un rato conversando, Kwang sintió que su cuerpo empezaba a recuperar fuerzas. Se levantó, decidió ducharse para quitarse el cansancio del largo viaje. En su mente solo había una persona, Linda. Kwang quería sorprenderla, quería que se sintiera feliz y tranquila al verlo regresar. Su madre miró a su hijo sabiendo que ahora su único objetivo era encontrarse con Linda. Ella lo entendía y no quería interrumpir más, así que rápidamente tomó el teléfono y llamó a Linda. Quería darle la buena noticia de que Kwang ya había llegado a casa para que dejara de preocuparse. Al otro lado de la línea, Linda estaba en su casa. Al escuchar la voz de la madre de Kwang, se sorprendió pero también se sintió muy feliz. «Kwang ya ha vuelto, mamá. De verdad, estoy tan feliz», respondió Linda emocionada, su voz a punto de estallar de alegría. No podía controlar sus emociones, había estado pensando toda la semana que algo malo le había sucedido a Kwang. Pero ahora, al escuchar que él había regresado, toda su preocupación se desvaneció. Sin pensarlo dos veces, Linda se levantó rápidamente, cerró la puerta de su casa y salió corriendo. Su corazón latía fuerte al pensar en el momento en que se reencontraría con Kwang. Quería verlo de inmediato, sentir el calor de la persona que amaba después de tantos días separados. Una semana sin verlo había hecho que la nostalgia fuera insoportable. Kwang acababa de salir de la ducha sintiendo la frescura de su cuerpo, lo que lo llenó de energía. Salió al exterior listo para encontrarse con Linda. Cuando se despidió de su madre y se fue, ella solo sonrió y lo observó marchar. Sabía que Kwang regresaría con la chica que amaba, y aunque sentía una pequeña felicidad, por eso no olvidó recordarle que fuera cuidadoso con todas sus decisiones. Kwang llegó a una pequeña tienda de conveniencia cerca de su casa, donde podía comprar algunas cosas para prepararse para su encuentro especial con Linda. Quería sorprenderla con algo, tal vez un pequeño regalo, o simplemente un detalle sencillo pero significativo. Kwang recorrió la tienda eligiendo lo que pensaba que a Linda le gustaría. Sin embargo, en su corazón, lo más importante no eran los regalos materiales, sino su presencia después de tantos días de separación. Quería que Linda sintiera el amor y el cuidado que él le tenía, aunque todo no fuera perfecto, pero para él eso era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Kwang salió de la tienda con un nuevo sentimiento de felicidad en su corazón. Llevaba consigo emociones de entusiasmo con la esperanza de que al encontrarse con Linda, ambos pudieran comenzar de nuevo con momentos felices, dejando atrás el dolor de los días pasados y sin que afectara su futuro. Cuando Kwang salió de la tienda, se apresuró a caminar hacia la casa de Linda. Su corazón latía más rápido, no podía esperar más. Aunque no sabía qué sorpresas podrían surgir, estaba seguro de que solo con ver a Linda podría dejar atrás todas las preocupaciones y el cansancio que había sufrido. Linda caminaba rápidamente, su corazón latía desbocado al acercarse a la casa de Kwang. Los pensamientos y emociones que invadían su mente la hacían no poder contener la impaciencia. Solo quedaba un poco más de camino cuando vio la moto de Kwang a lo lejos. Se acercó un poco más y justo en ese momento Kwang bajaba de su moto. Ambos se quedaron mirándose en silencio por un momento, como si no pudieran creer lo que veían. Kwang rápidamente dejó el casco a un lado sin decir palabra y corrió hacia Linda, abrazándola con fuerza como una reacción natural. Sentirla en sus brazos, estar junto a ella, después de tantos días de separación, hizo que el corazón de Kwang latiera con fuerza, y todas las emociones acumuladas hasta ese momento explotaron dentro de él. Linda sintió el calor de Kwang, la calidez de su abrazo. No pudo contener sus sentimientos y abrazó a Kwang con fuerza, como si quisiera compensar los días de soledad y miedo.
Las lágrimas cayeron en silencio, una mezcla de tristeza por los días pasados y de felicidad porque finalmente él había vuelto. Estaba triste y también enojada con él por haberla hecho sufrir tanto, pero en lo más profundo seguía amándolo siempre, preocupada por él, a pesar de todo lo que había cambiado. Kwang, ¿por qué te fuiste tanto tiempo?, preguntó Linda con voz quebrada, llena de dolor. Pero en un segundo se hundió en su pecho como si quisiera borrar todas las preocupaciones, como si quisiera olvidar esos días tan dolorosos. Kwang la miró, su mirada suave pero llena de arrepentimiento. Lo siento, Linda. No sabía qué hacer, pero te he pensado mucho. Cada minuto, cada segundo te he extrañado y me arrepiento de no haberte avisado. Bajó la cabeza sin poder mirarla a los ojos, sintiendo una fuerte culpa dentro de él. Linda levantó suavemente la cara mirándolo a los ojos, sintiendo su sinceridad. Estuve tan preocupada, ¿sabes? Cada noche no podía dormir, no sabía dónde estabas, si estabas seguro. Dijo, su voz se apagó como si recordara esas noches sin descanso. Kwang tomó suavemente su mano, escuchándola en silencio. Lo siento, realmente lo siento. Sé que te hice sufrir mucho, pero ahora estoy aquí, no dejaré que te preocupes más. Prometió. Sus ojos reflejaban determinación. En ese momento ya no había distancia entre ellos, ni preocupación, ni miedo. Todo lo que se había acumulado todas esas noches separadas fueron compensadas por un abrazo fuerte, una promesa de no estar más separados. Ambos se miraron con amor, y poco a poco sonrisas comenzaron a aparecer en sus rostros, como señal de que su amor seguía intacto a pesar de todas las dificultades. Cuando se separaron, Kwang miró a Linda y le preguntó suavemente, ¿todavía estás enojada conmigo? Linda lo miró por un momento y luego negó con la cabeza. No estoy enojada, solo preocupada. Y así ambos rieron juntos como si todo el dolor y la preocupación se hubieran desvanecido por completo. Kwang la atrajo hacia él, acariciando su cabello detrás de su oreja, sin apartar la mirada de ella. Te amo, Linda. Nunca más te haré preocupar, te lo prometo. Ambos se quedaron ahí sin decir más, solo sintiendo el amor del otro, un amor que había superado todas las pruebas que se había mostrado en cada acción, cada mirada, cada palabra. Y ahora, cuando se habían reunido de nuevo, nada podría detener ese amor.